Muy buenas a todos de nuevo, bienvenidos a este nuestro canal de aviación, no sé si el más tecnológico, pero desde luego en uno de los que más ilusión ponemos. Hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de los vuelos ETOPS, que lo podéis escuchar como Extended Twin Operations, Extended Range Operations. En definitiva, se trata de operaciones de vuelo en las que el avión se encuentra a más de 60 minutos de un aeropuerto alternativo suitable, es decir, practicable para aterrizar. Y esto viene dado y viene así porque cuando nosotros nos alejamos más de este umbral de 60 minutos de un aeropuerto, si nos ha fallado un motor, pues tenemos que tener certeza de que el resto de tiempo que yo esté lejos de ese aeropuerto alternativo, el motor que nos queda o la célula del avión, como veremos, pues aguanta lo suficiente hasta llegar a un aeropuerto en el que podamos aterrizar. Bien, es por ello por lo que esta distancia de 60 minutos se cuenta con un motor inoperativo, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en aviones bimotores. Muchos de los ejemplos que yo ponga se centrarán en el 787, puesto que es la operativa con la que estoy más familiarizado. Y a partir de ahí vamos a ir hablando y dando una serie de definiciones y conceptos que yo intentaré también juntarlo con mi iPad y hacer unos dibujos a la vez que vamos hablando y vamos a ir desgranando cómo funciona este concepto de vuelos ETOPS. Bien, lo raro sería que a lo largo de una ruta, cuando estamos volando en espacio aéreo continental, quitando a veces algunas zonas de Brasil, ¿no? Pero cuando estamos por Europa, por Estados Unidos, raro es que estemos a más de 60 minutos de un aeropuerto alternativo, incluso si me apuráis, cuando estamos volando desde Madrid a Canarias, que pasamos por el Atlántico, no estamos en área continental, nos suelen quedar aeropuertos alternativos a menos de 60 minutos, por la zona de Marruecos, por la zona de Sal, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegamos a las Canarias. Bien, nosotros, los tripulantes, las compañías, los aviones, los motores de los aviones tienen que pasar por una certificación para poder volar a más de 60 minutos de un aeropuerto alternativo. En el caso del 787, dependiendo de la variante que sea, ya sea un 8, un guión 8, un guión 9 y del motor que equipe, pues esos 60 minutos van a variar un poquito. Pero andan en el orden de 433 millas. Bien, estos 60 minutos son 60 minutos teóricos con viento cero, ¿vale? Porque no podemos estudiar todos los casos. Habrá veces que esas 433 millas de nivel teórico se extiendan a lo mejor un poquito más de una hora o un poquito menos, ¿vale? Esto es a nivel teórico y de planificación. Luego iremos viendo en aquellos puntos en los que el viento sí que se tiene en cuenta, ¿vale? A ver, no me quiero dejar nada, entonces vamos a ir mirando poco a poco los diferentes conceptos que vamos a desgranar, ¿vale? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que los aviones tienen un umbral tiempo-distancia aprobado, y esto viene dado por o el motor, o la célula del motor, o combinación de ambos. El menor tiempo aprobado de estas combinaciones será el que defina cuánto tiempo nos podemos alejar más allá de 60 minutos de un aeropuerto en el que poder aterrizar. Es por ello por lo que muchas veces, aparte de que la línea recta no siempre es la distancia más corta entre dos puntos cuando hablamos del globo terráqueo, de la Tierra, y además también porque como tenemos que estar apoyándonos en aeropuertos alternativos, no siempre las rutas van a ir rectas de punto a punto, teniendo en cuenta además los vientos, ¿no? Que intentaremos subirnos en aquellas corrientes del chorro que nos lleven en menos tiempo al destino y trataremos de evitar aquellas corrientes de chorro que nos hagan tardar más y gastar más combustible para llegar al destino. Bueno, en el caso de los operadores, en el operador en el que estoy yo, el umbral tiempo-distancia viene definido por una velocidad de crucero, que son 310 nudos o Mach .84, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Cuando se hace esta certificación, lo que se tiene en cuenta es la probabilidad que hay de que falle un motor, el motor restante, una vez que me ha fallado uno de ellos. Y la gente, pues cuando se pregunta, el avión vuela perfectamente con un motor, incluso planea con dos. Desde luego con dos tenemos un radio de acción mucho más corto, pero con un motor el avión vuela perfectamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un umbral tiempo-distancia aprobado, en este caso en el que opero yo son 180 minutos, luego nosotros tenemos que estar en todo momento a 180 minutos
como mucho, de un aeropuerto alternativo. Esto significa que a lo largo de nuestra ruta habrá momentos en los que estemos a 61 minutos de un aeropuerto alternativo, estaremos en un tramo ETOPS. Habrá momentos en los que estemos a lo mejor a 120 minutos de un aeropuerto alternativo y no necesariamente tenemos que estar siempre a 3 horas de un aeropuerto. Pero nuestro umbral tiempo, distancia máximo son 180 minutos. Vamos a denominar segmentos ETOPS a todos aquellos momentos en los que yo estoy a más de 60 minutos de un aeropuerto alternativo. Y esto viene definido por una serie de puntos. Uno de ellos es el punto entry. Es el momento en el que yo entro en un segmento ETOPS, es el momento en el que yo me alejo justo más de 60 minutos de un aeropuerto alternativo y desde ese punto de entrada ETOPS hasta el punto de salida ETOPS estamos hablando de un segmento ETOPS, que además puede haber varios a lo largo de una ruta, a lo largo de un vuelo, y estamos constantemente entrando y saliendo de zonas de operación ETOPS, ¿vale? Cuando nosotros definimos un vuelo ETOPS, y esto viene por planificación, tiene que haber definidos unos aeropuertos sobre los que nos vamos a apoyar, que son alternativos ETOPS suitable, que tienen que cumplir una serie de características. Entre ellas, por ejemplo, que la categoría de incendios como mínimo tiene que ser de categoría 4, de contraincendios categoría 4, siempre y cuando avisemos media hora antes de nuestra llegada. Además de eso, tiene que haber unos mínimos de planificación que se tienen que cumplir, ¿vale? Dependiendo de si es una aproximación de precisión o de no precisión, pues veremos incrementados esos mínimos con un margen de seguridad para que a la hora de nuestra llegada, o incluso una hora más tarde de nuestra hora más temprana de llegada, desde la hora más temprana de llegada hasta una hora más tarde de la hora de llegada, tengamos certeza de que el tiempo va a ser bueno y vamos a poder utilizar ese aeropuerto alternativo ETOPS, porque si no hace buen tiempo, pues hacemos un pack de unas tortas, podemos coger cualquier aeropuerto, pero si no vamos a entrar, no vamos a cumplir con que estaremos a menos o a 180 minutos de un aeropuerto alternativo. Cuando hablamos de una aproximación de un aeropuerto ETOPS alternativo que tiene aproximaciones de precisión, hablamos de que los mínimos tienen que estar incrementados en 200 pies el techo y 800 metros el RVR. Cuando hablamos de una de no precisión, hablamos de 400 pies de techo y 1500 pies de RVR. Y cuando hablamos de categorías 2 y 3, en la categoría 2 tendremos que sumar tendrá que tener 300 pies de techo, 1200 de RVR, y cuando hablamos de categoría 3 hablaremos de 200 pies de techo y 800 metros de RVR. Bueno, ya tenemos más o menos un poco construido que nos tenemos que apoyar en unos alternativos ETOPS que tienen que conllevar una serie de requisitos de metrología y de equipamiento que haga que la operación con el avión sea segura. Hemos definido el umbral tiempo-distancia. En el caso del 7-8 anda por 433 millas, lo que nos podemos alejar para estar dentro de esos 60 minutos. Y hemos definido que tenemos un área de operación de 180 minutos por cada aeropuerto alternativo ETOPS que cojamos. Ahora pondré un vídeo que será bastante aclaratorio, ¿vale? Bueno, no hay que confundir aquí los vuelos ETOPS con los vuelos NAT-HLA. Los vuelos NAT-HLA, donde se encuentra el Atlántico Norte, básicamente, son los North Atlantic Tracks o High Level Airspace. Puede ser, y es más, en la mayoría de los casos van a ser vuelos ETOPS, pero son cosas distintas. Es un espacio aéreo que tiene una serie de requisitos y nosotros podemos volar ETOPS volando por el continente, por Brasil, por ejemplo, ¿vale? Y no necesariamente estamos en el Atlántico ni en el océano. Vale, luego hay que diferenciar esas dos cosas y luego habrá momentos en los que haya vuelos en los que se junte tanto ETOPS, porque estamos a más de 60 minutos de un aeropuerto, con vuelos NAT-HLA, porque estemos en ese espacio aéreo. Vale. Cuando nosotros estamos contemplando todos estos escenarios, dice, claro, estamos a 180 minutos de un aeropuerto alternativo, sí, pero tenemos que poder llegar. Entonces, tenemos que calcular, en el peor de los casos, si llegamos con suficiente combustible al aeropuerto alternativo. Si yo estoy justo a 180 minutos de mi aeropuerto alternativo o a 120 minutos de mi aeropuerto alternativo y resulta que si me falla un motor, eso va a conllevar que yo tenga que descender y continuar el vuelo a una altitud, a un nivel de vuelo más bajo y no llego con el combustible que tengo, pues hacemos otro pan con otras tortas. Entonces vamos a ponernos siempre en el peor de los casos. Va a haber varios puntos, ¿no? Tenemos puntos de entrada ETOPS, puntos de salida ETOPS,
Luego tenemos cuando nosotros nos vamos apoyando en distintos aeropuertos ETOPS. Imaginaos que tenemos aquí un aeropuerto ETOPS y aquí otro, y la ruta va por aquí. Pues llegará un momento en el que esté más cerca de este aeropuerto que de este, y llegará un momento en el que ya esté, si vamos de aquí para acá, más cerca de este que de este. Y ese se llama, el punto lo definimos como el Equal Time Point, es decir, el punto en el que estoy al mismo tiempo de un aeropuerto que de otro. Pasado ese tiempo, esa hora, ya estaré más cerca del siguiente. Luego no tiene sentido ir para atrás, a menos dependiendo de la emergencia y de las características del aeropuerto, de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros en cualquier momento queremos ir a nuestro alternativo ETOPS, sabemos muy gráficamente en el avión y en nuestro mapa de qué aeropuerto vamos a estar más cerca y de cuál estaremos más lejos. Vale. Tenemos punto de entrada ETOPS, entry, punto de salida ETOPS, exit, volvemos a estar a 60 minutos de un aeropuerto alternativo. Punto equitiempo, equal time point, que estoy al mismo tiempo de un aeropuerto que de otro, luego me da igual decidir ir a uno a otro en función del tiempo. Cuando ya estoy más cerca de uno, pues lo lógico es que vayamos al que estemos más cerca. Y luego hay un punto que se llama el critical point. Ese critical point es aquel en el que, digamos, la diferencia entre el combustible que tenemos y el requerido para llegar a ese aeropuerto alternativo es mínima. Tenemos que cumplir que en todos los puntos de esa ruta podamos llegar al aeropuerto alternativo. Y se van a considerar 3 escenarios. De esos 3 escenarios, el que más combustible requiera va a ser el que nos lo determine, ¿no? Uno de ellos es que nos falle un motor. Nos falla un motor, vamos a tener que hacer un descenso, un drift down, y vamos a continuar hasta el aeropuerto alternativo a la velocidad de un motor inoperativo y al nivel de un motor inoperativo. Segundo caso, puede ocurrir que en vez de tener un fallo de motor, lo que tengamos es una despresurización. Entonces vamos a tener que bajar a 10.000 pies y el resto del vuelo continuarlo a 10.000 pies hasta el aeropuerto alternativo más próximo, que también tendremos que llevar reservas de oxígeno y tal, pero como en todos los vuelos. Y luego puede ocurrir que haya una combinación de las dos, que me falle un motor y que tenga una despresurización. Es muy remoto, pero ya ha ocurrido. Ocurrió en un vuelo de Southwest. Y entonces también se calcula fallo de motor, drift down, despresurización, y vamos ahora a 10.000 pies, o lo que decida la tripulación, con un motor al destino. Lo normal es que lo más limitativo sea que tengamos un fallo de motor y una despresurización, pero pueden ocurrir las dos. Bien, cuando nosotros hablamos del punto equitiempo, cuando hablamos de ese punto en el que decidimos ir de un aeropuerto a otro, ahí sí que tenemos en cuenta el viento, ¿vale? Esto se estudia mucho también en el ATPL de una manera teórica, ¿no? En este caso sí que lo vamos a estudiar y también tenemos que estudiar y tener en cuenta, bueno, lo hace operaciones de vuelo, el efecto de la degradación del consumo por el uso de los sistemas antihielo, si es que es necesario usarlo. Entonces, en ese momento, habrá que también añadir más combustible. Cuando se hacen operativas ETOPS, también se realizan una serie de daily checks cada X tiempo. Se hacen, bueno, depende de la operativa, ¿no? En la compañía en la que estoy se hace todos los días, ¿no? Pero se hace un daily check todos los días, prácticamente, ¿vale? Cuando se hablan de vuelos ETOPS hay que hacer unos chequeos un poquito más exhaustivos de ciertas cosas para que el avión esté operativo ETOPS. Y luego, una vez que estamos en vuelo y estamos a punto de entrar en una zona ETOPS, estamos cerca del entry, tenemos que comprobar que la metrología del alternativo es buena, que tenemos suficiente combustible y que el avión está bien y operativo para hacer estos vuelos ETOPS. Cuando hablamos de metrología en el alternativo ya no hablamos de esos valores incrementados que decíamos para despacho. Ahora ya nos vale que sea un aeropuerto en el que podamos entrar, que si tiene una aproximación de categoría 1, que entremos, básicamente. No hay que incrementarlo en 200 pies la altitud de mínimos y 800, no, porque ya estamos en vuelo y ya no se habla de despacho, sino que se habla de operativa. Vale. ¿Qué más hay aquí que comentar? Ah, claro, cuando nosotros hablamos del combustible que hace falta, desde el punto crítico, desde el critical point, desde el punto en el que el combustible que se supone que va a tener el avión y el requerido a lo largo de la ruta de la parte ETOPS es menor, tenemos que tener
una serie de reservas de combustible garantizadas para llegar a nuestro alternativo ETOPS. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pues va a ser el 5%, no os lo quiero decir mal, el 5% más la degradación de performance del avión, pues porque tenga algún tipo de, no sé, pues resulta que se nos ha ido un embellecedor de un flap, que no sé ahora mismo si el avión podría volar ETOPS, posiblemente sí, pero no lo sé, y entonces el avión gasta un poco más. Bueno, pues habrá que poner ese 5% más la degradación de las performances del avión, porque ese día tiene un pequeño arrastre aerodinámico, por ejemplo. Tenemos que tener también combustible para estar 15 minutos a 1500 pies en el alternativo ETOPS, y además tenemos que tener combustible para realizar una aproximación lógicamente. Y si estamos contemplando un caso en el que el desvío y la parte más crítica de este desvío de los tres escenarios, fallo motor, despresurización o combinación de ambas, si estamos hablando de que el desvío es por un fallo de motor, evidentemente tendremos que encender el APU y tendremos que poner un combustible extra añadido por el consumo de ese APU. Y esto es un poquito como... Yo creo que no me dejo nada. Tengo aquí apuntadas unas cosas para no dejarme nada, pero yo creo que está todo cubierto. Ahora voy a poner con el iPad un vídeo en el que se va a ver muy bien todo esto que os he contado ahora. Espero que os haya gustado, espero que el vídeo os aclare más todos estos conceptos y nos vemos pronto. Bueno, pues aquí tenemos un vuelo Madrid-Panamá en el que tenemos varios segmentos ETOPS, varios entries, varios exits y además estamos volando en NAT-HLA. NAT-HLA viene definido en el mapa de la carta de trazado por esta línea negra de aquí que rodea el espacio aéreo, ¿vale? Todo esto es NAT-HLA. Podría ocurrir que estamos haciendo un vuelo ETOPS, pero fuera de este espacio aéreo. Son cosas distintas, ¿vale? Incluso no sé si podríamos realizar un vuelo ETOPS, perdonad, un vuelo por NAT-HLA que no sea ETOPS. No lo sé si por aquí arriba daría, ¿vale? Son cosas distintas. Bueno, fijaos. Salimos de Madrid, aquí hay muchas cosas, hay mucha información. Aquí tenemos los tracks, ¿vale? Que están ahí todos muy ordenaditos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro. Salimos de Madrid. Y fijaos, por un lado, han cogido el aeropuerto de Lisboa. Como el último aeropuerto en el que nos vamos a apoyar para aquello de los 60 minutos. Lisboa. En el momento en el que nosotros salgamos de Lisboa y estemos a más de 60 minutos de otro aeropuerto, estaremos en un segmento ETOPS. Fijaos una cosa aquí muy curiosa, y es que el siguiente aeropuerto en el que nos vamos a apoyar de 60 minutos va a ser Lajes. Y esto lo que ha supuesto es que haya un mínimo punto que casi coincide de entry y de exit. Un segmento ETOPS muy pequeñito, que es el que se encuentra entre el entry cuando abandonamos Lisboa y el exit cuando entramos en Lajes, ¿vale? Luego, todo esto que yo voy a poner en azul, toda esta parte de la ruta no es ETOPS. Toda esta parte de la ruta no es ETOPS. ¿Qué ocurre? Me alejo de Lajes 60 minutos. Anda, aquí lo he tapado, hay un entry. El entry 2. Esto de aquí es segmento ETOPS. Todo esto. Fijaos qué pedazo de segmento ETOPS. ¿Por qué? Porque estoy a más de 60 minutos de un aeropuerto en el que yo aterrizar. ¿Y en qué aeropuertos nos hemos basado para la regla de los 180 minutos? Porque claro, yo para ser ETOPS tengo que estar al menos a 180 minutos en un aeropuerto. Bueno, pues en este caso la compañía cogió este de aquí, Charlie Yankee Yankee Tango, cogió también Punta Cana, ¿veis? Y cogió también el propio Lajes. Lajes nos ha servido tanto como alternativo ETOPS, que puede ocurrir,
como último aeropuerto en el que yo me apoyo para ser vuelo no ETOPS. Entonces, aquí, esto de aquí, es un segmento ETOPS. Y fijaos aquí que las millas son 1236, son 1236, y aquí no sale. ¿Por qué? Porque esto es a nivel teórico, 180 minutos, un fallo de motor, sin viento. Pero, donde sí que vamos a tener el viento en cuenta, va a ser aquí. ¿Veis que pone aquí ETP? ETP. Vamos a ponerlo en amarillo. Fijaos. Entre el aeropuerto de Lajes y Charlie Yankee Yankee Tango, ¿en qué momento estoy yo más cerca de uno que de otro? Pues fijaos, en el Equal Time Point 2.1, cuando yo ya estoy aquí, a partir de aquí, estaré más cerca de Charlie Yankee Yankee Tango. Que quiero deciros bien cuál es, porque me sale St. John's, pero no, creo que no es. Lo voy a mirar. Charlie Yankee... San Juan de Terranova. Pues sí, St. John's, ¿vale? A partir del ETP 2.1 nosotros ya sabemos que si vamos a St. John's vamos a tardar menos que si volvemos a Lajes. ¿Nos interesa a lo mejor desviarnos a St. John's si hay una diferencia de 5 o 10 minutos? Pues no lo sé, dependerá. Pero es que cuando ya seguimos y ya dejamos de apoyarnos en el aeropuerto de St. John's, perdonad, en el aeropuerto de Lajes, ahora me interesan St. John's y después de St. John's me interesa también Punta Cana. Y ahora yo tengo que saber cuándo estoy más cerca de St. John's o de Punta Cana. ¿Y eso cómo lo sé? Pues porque aquí tengo el ETP 2.2. Entonces, cuando yo llego al ETP 2.2, sé que ya ahora estoy más cerca de Punta Cana que de St. John's. Y así es un poco como vamos funcionando. Siempre antes de entrar en el entry, valga la redundancia, tenemos que ver meteo, NOTAMs, que el avión está bien, que tenemos suficiente combustible para continuar nuestro vuelo ETOPS, ¿no? Y luego, pues claro, aquí Punta Cana nos estamos apoyando ETOPS, pero a lo mejor estamos por aquí y nos interesa, yo qué sé, por el motivo que sea, a la compañía le interesa que nos vayamos a Bermuda. En nuestro caso no creo, pero es por poner un ejemplo. Todo esto es a fin de despacho. Luego en vuelo, las reglas del juego pues son flexibles. Siempre a nuestro favor, claro. Bueno, pues esto es un vuelo ETOPS, esto es como nosotros lo vemos en nuestras cartas. Espero que haya sido más o menos claro y espero que nos veamos pronto en otro vídeo del canal. Hasta luego.